te llevas el kilo de helado artesanal a solo 110 pesos. Ahora también en nuestro nuevo local de Cañuelas. Descubrí más promociones en lafabrica.com.ar y comprá online. La Fábrica. Compartí algo rico. Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, mis queridos amigos. Aquí nuevamente en una nueva entrega de este programa que hemos llamado Demoliendo Mitos. Aquí estamos en el piso con el amigo Tomás Piqueras. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar un poquito de la visita del presidente de España a Argentina con Macri, a ver qué pasa con las inversiones extranjeras. Bien que te las traes, ¿eh? Pero antes, viste que este país... Mira, vamos a hacer esto. Me gustaría que cuentes el tweet que mandaste el otro día como forma de darle un preliminar al ingreso del primer invitado del día. Sí, bueno, tras un amable saludo que le hice al Banco Central Argentino mediante Twitter, le dije que desde el año 1935 llevaba emitiendo moneda y desde el año 1935 llevaba generando inflación, así que no sé por qué no prueban algo distinto, tal vez no emitir moneda. No emitir, claro. Bueno, digamos, con esto, que en el fondo significa afirmar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, le vamos a dar la bienvenida a mi hermano, a mi colega, al formidable Diego Picasso Giacomini. ¿Cómo andás, Javi, hermano? ¿Qué contás? Tanto tiempo que no salgo en este programa. ¿Cómo andás? Bueno, lo que pasa es que vos sos un tipo que, digo, muchos fines de semana estás haciendo Iron Man. ¿Qué contás? Todo bien, mira, estamos acá con Tomás Piqueras, que es economista español, que ha venido a la Argentina a hacer su tesis. Sí. Y bueno, nada, digamos, al margen del talento de Tomás y todo, te llamo porque, bueno, se conoció el dato de inflación del mes de marzo, ¿sí? Sí. Y... a ver, yo lo que voy a hacer es la descripción y yo te dejo a vos que después digas lo que quieras y después analizamos. Si yo miro la inflación general, sí, de los últimos 12 meses estamos en 25,4. Sí. Si tomo el trimestre anualizado, estamos en 29,6. Sí. Y si tomo el último dato anualizado, estamos en 31,4. Sí. Si tomo la núcleo para las mismas relaciones terrible, temporales, la núcleo es terrible. Mete escosor. 22, 27 y 32. Exactamente. Te lo dejo a vos esto. Siempre haciendo
el punto, y digo, discúlpame que demore en darte la palabra, en que cuando el 28 de diciembre, momento en el cual el señor Marcos Piña avanzó sobre la independencia del Banco Central, ¿sí? Nosotros dijimos que esto iba a producir una aceleración de la tasa de inflación, básicamente porque iba a caer la demanda de dinero, ¿sí? Y esa caída en la demanda de dinero se iba a traducir básicamente en un aumento de todos los precios expresados en moneda local, que los primeros que iban a trepar era el dólar, ¿sí? Por ser un activo financiero, que después iban a seguir alimentos y bebidas y los mayoristas, ¿sí? Y después el resto. Y hoy lo que se ve es que todos los precios crecen muy fuertemente. Es más, tomando el promedio móvil, el fatídico momento en el cual Marcos Peña avanza sobre el Banco Central, el promedio móvil de 3 meses anualizados, ¿sí? Pasó de 18.15 en diciembre a 19.4 en enero, a 23.2 en febrero y a 28 en marzo. Me parece que todos aquellos que nos acusaron de apocalípticos y salieron a estigmatizarnos, a tildarnos de liberalotes, a tildarnos de plateístas, es muy interesante porque en la semana pasada, en el Congreso Económico Argentino, era generalizada la opinión de los economistas diciendo que había sido un error. Entonces el punto es, nos tildaron de apocalípticos y parece que 3 meses después toda la profesión se dio cuenta de lo que nosotros decíamos. Así es que te dejo en tus manos el análisis de esto y bueno. Perfecto. Primero ante todo voy a hacer una chanza aprovechando que está nuestro amigo Ibérico ahí en el piso. Hola Diego, ¿cómo estás? Que es un tuit genial. ¿Escuchaste el tuit que mandó? Lo escuché. Antes de ayer terminé de mirar la segunda temporada de La Casa de Papel. No me la desveles porque voy por el 3er capítulo. Perfecto. Yo lo único que digo, imagínate si en lugar de haber entrado a la Casa de Moneda y Timbre hubiesen entrado a Reconquista al 200 en el Banco Central. Se llevan las manos enteras. La única prueba de ello que hay es que en algún momento en la serie dice, no, si las máquinas se van a romper, etcétera, etcétera, se puede imprimir más. Acá no habría ningún problema. Acá las máquinas funcionan siempre, hace 75 años, las 24 horas a todo vapor. Eso es lo único que funciona bien acá. ¿Te acordás que en un momento había una presidente del Banco Central que la verdad que siempre fue muy flojita en economía? Marcó el POM. Exactamente. Que decía que en realidad estaba bien, digamos, que Argentina tuviera la Casa de la Moneda y la impresión de billetes, y que era ideal para el tamaño de la población que tenía Argentina. Una cosa verdaderamente espantosa. Las cosas que hemos escuchado en este país, ¿no? Mira, yo tengo varias cosas para decir. Y es muy importante entender esto. El mercado monetario 2018, la coyuntura inflacionaria 2018 es mucho más complicada que la que había en 2017. ¿Será por eso que Marcos Piña quiere levantar la meta ahora? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Revisemos. Primero, como bien vos describiste, la inflación, terminado el primer trimestre del 2018, en todas sus formas y en todos sus cálculos, es más alta que la que había a final del primer trimestre del 2017. Punto número 1. Punto número 2.
Primero, como producto de sus errores de política monetaria a lo largo de 2017, pero sobre todo a partir del mamarracho de jefatura de gabinete del 28 de diciembre pasado, donde se hirió de muerte la credibilidad y reputación del Banco Central, hay mucho menos credibilidad y reputación que en 2017. No solamente esto, hay un fenómeno nuevo que en 2017 no estaba presente, nuevo y muy nocivo, que es hoy en día hay caída de demanda de dinero, cosa que en 2017 no acontecía. Y como siempre, nuestra manera de trabajar, a los datos me remito. Cuando yo bueno, miro... aparte, vamos, hagamos una nota ahí también, ¿no? Porque recordemos que nuestros colegas decían que el dólar estaba subiendo, ¿sí?, por motivos estacionales, o sea, una manga de brutos. O sea, porque lo que aumenta estacionalmente desde la cuarta semana de diciembre hasta la segunda semana... Es la demanda de dinero. Claro, sube la demanda de dinero. Y en ese contexto debería haber habido una desaceleración inflacionaria y una caída en el precio del dólar. Y estaba ocurriendo todo lo contrario, con lo cual estaba mostrando que la demanda de dinero estaba cayendo. Nosotros fuimos los únicos que lo anticipamos y dijimos, esto va a traer un recrudecimiento de la inflación. ¿Y qué se nos contestó? Apocalípticos, Milei, panelistas, si liberalotes. Los números de la lotería, como vemos y analizamos esto, seríamos millonarios. Pero sigamos con el análisis. M1 en términos reales, cuando comparo final de marzo del 2018 con final de marzo del 2017, o sea, la demanda de dinero transaccional, el dinero de la calle más los depósitos en cuenta corriente, cae menos 1.0 en términos reales. Cuando yo miro M2, le adiciono depósitos en caja de ahorro, aumenta solamente en un año el 2%, con un nivel de actividad que se expandió 2.9. ¿Qué quiero decir? Hay caída de demanda de dinero. Entonces, si tengo más inflación, si tengo menos credibilidad y menos reputación, y además tengo caída de la demanda de dinero, es un combo explosivo que lleva a más niveles de inflación. Y esto quiero ser muy preciso. ¿A qué lleva? ¿A qué conduce esto? ¿A qué? Para que la inflación del 2018 sea igual que la del 2017, la política monetaria del 2018, después de todo este combo que acabo de describir, tiene que ser más dura que la del año pasado para obtener los mismos resultados que la del año pasado. Y si queremos que la inflación baje con respecto al año pasado, necesitamos que la política monetaria sea significativamente más dura que el año pasado. ¿Por qué? Porque, repito, está todo peor que el año pasado. Hay caída de demanda de dinero, hay menos credibilidad y menos reputación, y hay más inflación, ya hay más inflación que el año pasado. Entonces, ¿qué veo yo? Tenemos un Banco Central que empezó a hacer política cambiaria cuando durante todo el año pasado se negaba a hacer política cambiaria y decía que no iba a hacerlo. ¿Qué está haciendo? Este gran desequilibrio monetario, producto de primero emitir mucho. Yo estoy de acuerdo después, de lo que está haciendo el Central con la política cambiaria. Exactamente. Porque se le derrumbó la demanda de dinero en un esquema de meta de inflación, se quedó sin ancla por culpa del impresentable del jefe de gabinete. Exactamente. El Banco Central está eliminando de a poco el exceso de pesos pronunciado por la caída de la demanda de dinero, más aún, mediante la venta de reservas
saca peso del mercado que sobra. Sí, uno podría decir que está comprando pesos. Vendiendo dólares. Está comprando pesos. Exactamente. Genera aumento de tipo de cambio y más inflación a través de la venta de dólares. Y está bien que haga esto. Pero ¿sabes qué me preocupa, Milei? Que esto va a seguir en abril, mayo, junio, y hay cierto retardo de la política monetaria. ¿Y qué va a llevar esto? Que si esto lo siguen haciendo, se va a eliminar el exceso de pesos y probablemente la inflación baje un poco para junio, julio y agosto. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí va a pasar que desde jefatura de gabinete probablemente se envalentonen y van a empezar a presionar para relajar la política monetaria de vuelta. Más de lo que ya está relajada. Más de lo que ya está relajada. Digo, porque con estos niveles de inflación está claro que la política monetaria argentina es muy relajada. Exacto. Y a ver, para ponerle numeritos y que para la audiencia tenga idea, si la inflación bajara escuchate lo que te voy a decir, entre 1,9 por mes y 1,3 en lo que queda del año, con eso cerrarías el año con una inflación del 23% a final de año y del 25% promedio anual. ¿Qué quiero decir? A ver, que hay que endurecer significativamente la política monetaria para llegar a eso, para que tomen conciencia que la inflación tranquilamente en 2018 puede ser superior a la del 2017 si no se endurece significativamente la política monetaria. Sí, pero acá hay algunos problemas, ¿no? Digo, el primero, sin lugar a dudas, es que jefatura de gabinete ya se mandó a la reelección, ¿no? Pero no tengas la menor duda. O sea, el año, digamos, en que el año par, donde en general, digamos, trataba de alcanzarse algún tipo de orden económico, digo, ya decidieron lanzarse a la aventura de la reelección. Con lo cual, ya está lanzado económicamente la campaña electoral. Por eso, entonces no los veo haciendo ningún esfuerzo fiscal significativo que vaya en la dirección correcta y por ende te diría que veo más presiones sobre el Banco Central en un mundo que empeora, con lo cual te diría que la verdad que la veo bastante más complicada. ¿Sabés qué termómetro hay que mirar? A partir de mitad de año hay que mirar algo que el año pasado trajo muchos problemas. Si vos mirás el crédito al sector privado, que voló el año pasado, porque desde el Banco Nación, sobre todo, y en menor medida desde el Banco Provincia y el Banco Ciudad, se bombeó artificialmente el crédito con fines electorales, y eso contribuyó, de acuerdo a nuestros cálculos, entre 6 o 7 puntos de inflación. El crédito al sector privado se planchó en este primer trimestre del año. O sea, tenemos la inflación que tenemos aún con habiéndose planchado el crédito. No me quiero imaginar qué pasa si más adelante en el año, o sea, más cerca del 2019 electoral, desde los bancos públicos se vuelve a dar rosca al crédito. Bueno, el año pasado le metieron un plus de inflación de 7 u 8 puntos. Es lo que acabo de decir. Entonces, o sea, tenemos esta aceleración inflacionaria. Pero con la situación inflacionaria que traemos ahora, podrían llegar a meter la inflación arriba del 30. Ahí va, a eso voy. Porque esta inflación es, habiendo cambiado la meta, habiendo destrozado la independencia y la credibilidad del Banco Central, pero planchando el crédito. ¿Qué pasa si jefatura de gabinete se envalentona y vuelve a darle bomba al crédito y presiona para relajar aún más la política monetaria? Lo que quiero dejar en claro es que la política monetaria se tiene que endurecer de a donde está ahora para que la inflación del 2018 sea igual a la del 2017. Claro.
y no va a ser más. Se tiene que endurecer de manera sustancial. Exactamente. Digamos, porque no es que tendría que tener el sesgo que tenía el año pasado. Tiene que tener ahora uno mucho más grande porque se le contrajo la demanda de dinero. Cayó la demanda de dinero, con lo cual yo digo, o sea, los niveles de tasa del año pasado serían muy bajos, por decirlo, respecto a digamos, está bien, está claro que nosotros no creemos en la tasa, pero si creyéramos, claramente, o sea, eso, digamos, pero yo lo miro, mira, de otra manera, que yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, muy sencillo. Si en nuestra propuesta de agregado monetario decimos que la base monetaria se debería expandir en torno al 18%. Sí, crece al 30%, es obvio que la tasa de interés tiene que ser más alta. El mercado, en ese escenario, a mano alzada, estaría determinando una tasa de interés del 35%. Sí, igual yo, digamos, te diría que si no se metiera Marcos Piña en el medio, porque con Marcos Piña en el medio la tasa puede ser infinita. Sí, yo vi tu tweet, me pareció fenomenal en términos comunicacionales. Los 2 tweets que metiste hoy, que aconsejo a todos la audiencia que lo lean. Así que bueno, Dieguín, nada, gracias por el comentario y bueno, si te parece, Diego, nos mandás el avispón verde. Abrazo grande, Diego. Abrazo enorme, chao, chao. Hasta luego, Diego. Estás escuchando Demoliendo Mitos. El economista Javier Milei está en Radio Conexión Abierta. ¿Qué le pareció el tema que aporté musicalmente? ¿Piqueras? Perfecto, una agilidad de dedos increíble. Casi una cosa sublime. La misma agilidad de dedos que la misma agilidad de datos tienes por ahí. A ver, sí, me ibas a decir algo. No. A ver, el tema es el siguiente, digamos, voy a pasar unos minutos tratando de explicar nuevamente los 3 esquemas monetarios cuando uno tiene Banco Central, básicamente para que quede claro por qué yo sostengo que es imposible predecir la inflación en Argentina y en especial cuando digo que esto es así porque uno no sabe cuál es la próxima estupidez que va a hacer Marcos Peña, ¿no? Eso es. A ver,
si uno tiene Banco Central, o sea, está eliminada la posibilidad de hacerlo volar por los aires, no existe la posibilidad de ir a un régimen de competencia de monedas, hay tres formas de estabilizar una economía o de bajar la inflación o poner la cuestión monetaria en caja. Una es el tipo de cambio fijo. Uno fija el tipo de cambio, al fijar el tipo de cambio, dado el nivel internacional de precios, uno termina anclando los precios, anclando el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio fijo multiplicado por los precios internacionales, eso lo que hace es permitir anclar el nivel de precios local. Naturalmente, este sistema tiene ventajas y tiene costos. La ventaja es que permite estabilizar muy rápidamente la economía, o sea, permite muy rápidamente bajar la inflación, pero tiene costos. El costo básicamente es que cuando uno recibe un shock externo, hay un desarbitraje en la demanda de activos financieros, ¿sí? Y eso, la contracara es que cae la cantidad de dinero y eso obliga que la economía tenga una deflación. Y si esa deflación no es lo suficientemente rápida, genera una recesión y una caída del empleo y puede ser muy dolorosa socialmente. Lo cual en el caso de Argentina sería bastante probable que antes o después acabase sucediendo. No, claro, porque en especial porque está, digamos, empeorando sustancialmente el contexto internacional. O sea, al menos aún si lo quisieras hacer de modo transitorio, tampoco valdría la pena porque estás en un contexto donde justamente te vas a jugar en contra. Si tuvieras una economía mucho más flexible, tal vez lo podrías hacer, pero pero Argentina tiene una rigidez monstruosa y encima el contexto internacional empeorando. Exacto. Con lo cual, digamos, ni siquiera podríamos pensar en esa herramienta como instrumento de corto plazo, hoy. La otra forma es, que es la que sugerimos con Diego Giacomini, que es, y lo presentamos el martes, no de esta semana, sino del anterior, en la Universidad de Belgrano, que es la de controlar agregados monetarios. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, fija una tasa de variación de los agregados monetarios, eso va a fijar un sendero de inflación que va a venir dado por la tasa de emisión menos la tasa de expansión de la economía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En caso de que uno tenga un shock externo negativo, lo que va a haber es un reacomodamiento de precios relativos, donde todos los ligados a los transables, dado el salto del tipo de cambio, van a subir y el resto, digamos, subirán menos que proporcionalmente. Al no haber caída de precios nominales, no aparece ni el efecto, digamos, de la caída de producto y empleo, y además tampoco aparecen efectos tipo el efecto Fisher, que es este efecto de que las deudas están fijas en términos nominales y si ustedes, digamos, cae su precio, van a la quiebra. Con lo cual, tiene esa ventaja. Digamos, y después está el método que decidió instrumentar el Banco Central, que es el método que está de moda en el mundo, que es el inflation targeting, controlando la tasa de interés. Desde mi punto de vista, digamos, y esto también, digamos, con ello coincide Diego, el sistema tiene un problema de índole teórica, ¿sí? Tiene un problema de construcción teórica, básicamente porque implica determinar la tasa de interés en el mercado monetario, cuando en realidad la tasa de interés se determina en el mercado de bienes porque es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros. De ahí que cuando la tasa de interés sube, que implica en el fondo que los bienes presentes se hacen más caros que los bienes futuros, la gente consume menos hoy, consume más mañana, por eso sube el ahorro. Y cuando baja la tasa de interés significa que los precios futuros son más altos que los presentes, con lo cual las empresas tienen incentivos a vender en el futuro, por ende, ¿sí?, invierten para trasladar producción al futuro. Es decir, que la tasa de interés es un componente, un elemento de índole real, tiene que ver con el equilibrio intertemporal real de la economía, y en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero. De ahí que cuando uno emite, o sea que la oferta aumenta más que la demanda, el poder adquisitivo del dinero cae, es decir,
se necesitan de una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar la misma cantidad de bienes. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema del inflation targeting, en realidad el problema radica es que es la tasa de interés la que se determina en el mercado monetario. Claro. O sea, con lo cual ya tiene ese problema de construcción teórica. Después hay un problema, digo, de dónde va a determinar la tasa de interés el Banco Central, ¿no? Porque para determinar la tasa de interés correcta, por decirlo de alguna manera, debería conocer la función de utilidad de todos los agentes de la economía, tanto para el presente como para el futuro, de modo tal que pudiera computar la utilidad marginal del consumo de los bienes presentes, ¿sí?, para todos los agentes. Lo mismo para la utilidad marginal de los bienes futuros para todos los agentes. Además, también debería conocer la tasa de preferencia temporal de los agentes, ¿sí?, de modo tal que pueda calcular todas las tasas marginales de sustitución en el periodo y entre periodos. Y una vez que pudiera computar todo eso, que es una cosa monstruosa e imposible que la supiera, además debería mapear con la productividad marginal del capital neta de amortizaciones, sí, en un mundo donde además el capital es heterogéneo. Con lo cual, digo, aun cuando fuera, digamos, Gardel con guitarra eléctrica, ¿saben qué? No lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer el Banco Central argentino, es que no lo ha hecho y no lo puede hacer ningún banco central del mundo. Y nadie, exactamente, porque si eso fuera factible, el socialismo hubiera sido un éxito porque hubiera podido encontrar los precios correctos. Lo que pasa es que como el conocimiento está disperso, y como von Baber ya escribió un libro que se llamaba Capital e Interés, que contaba todo lo que tú has explicado ahora, ¿qué pasa? Que eso es imposible. Exactamente. Entonces, en esa lógica, de hecho, todos los neomonetaristas, cuando critican al inflation targeting, que es un instrumento neo-keynesiano, le dice, bueno, mirá, sí, el Banco Central controla la tasa, pero ¿sabes qué? No pone una tasa muy distinta de las que hay en el mercado. Con lo cual, digamos, tampoco es que digamos, se comen cualquiera, ¿no? Pero, bueno, eso es porque no lo pusimos Levi Yeyati en el Banco Central. Si lo ponemos a Levi Yeyati, él puede calcular la tasa de hoy hasta la eternidad, porque él lo sabe todo. Por supuesto. Digo, yo la otra día en una conferencia decía que si Hayek se levantaba de la tumba y lo conocía Levi Yeyati, la fatal arrogancia no tenía un tomo, tenía 30. Tenía 40. Sí, va, 40, sí, veo que has interactuado en Twitter, digamos, con ese personaje. Sí. Digamos, o sea, para vos tendría que tener 40. Digo, lo cual no me parece mal. O sea, en especial, digamos, porque digo, vos sos un austríaco todavía más elevado. Vamos a... Entonces, ¿cuál es el...? Pero supongamos que por algún momento nos olvidamos de estos problemas de este modelo de raíz keynesiana, con los problemas que tiene, digamos, todo lo que viene del keynesianismo, que está todo mal. Viste que hay una cita de Huxley que dice: en la teoría general, todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. ¿Sí? Bueno, esto es de las partes nuevas, que es de las bien malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes piensan el mercado monetario de esta manera, donde se determina la tasa de interés, ¿cuál es el problema? El problema radica que si ustedes controlan la tasa de interés en esta percepción que tiene, digamos, el Banco Central, no puede controlar la cantidad de dinero. Es decir, la cantidad de dinero queda determinada de manera endógena. Y al quedar determinada de manera endógena por los individuos, no se puede fijar la cantidad de dinero. Y al no fijarse la cantidad de dinero, es imposible fijar el nivel de precios. Si no tienes un ancla, bien, exactamente. Entonces aparece este problema que se llama la ausencia o falta del ancla nominal. Entonces, digo, ¿cómo es que, digamos, se resuelve este modelo? Bueno, el truco es las expectativas. El truco acá son las expectativas, donde básicamente ustedes conocen el nivel de precio de hoy, y si tienen expectativas ancladas, supongamos 20%, entonces, digamos, ustedes van a esperar que el índice de precio de acá a un año sea 120. De esa manera, ustedes pueden determinar el nivel de precios, de esa manera determinan la demanda de dinero en forma conjunta dada la tasa de interés, y ahí se puede determinar la cantidad de dinero demandada. Entonces el Banco Central abastece al mercado
a ese nivel de demanda de dinero y el modelo queda anclado. El problema es cuando tienes el inflation target pero no tienes el ancla. Ahí es cuando nada de lo que tienes funciona. Claro, exactamente. O sea, acá el problema es, bueno, entonces el ancla. ¿Qué hacemos con el ancla? Bueno, a ver, la historia de Argentina, digo, fue sintetizada en el tuit de Tomás cuando arrancamos. A ver, desde el año 35 al 45, los 10 primeros años del Banco Central, 6% de inflación, cuando antes de la existencia era 3%. Entre el 46 y el 91 la inflación promedio fue 2,50. En el 91, que había caja de conversión, o sea que no había Banco Central, por decirlo de alguna manera, fue 9, pero todo concentrado en el primer año y medio, con lo cual después Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Yo creo que tiene que ver con lo que decía Diego antes. Al final, lo que tú emites de masa monetaria hoy no tiene efecto hoy, tiene un efecto retraso. Probablemente el 9% no sea tanto de los primeros años, sino de los años. No, en realidad es del primer año y medio, digamos, de la estabilización, sí, porque claro, fue un tipo de cambio fijo duro. Sí, sí. Lo de los rezagos tiene un rol mucho más preponderante en los agregados monetarios. Ahí tarda más. En Argentina tarda 18 meses. Y los inflation targeting tardan 3 meses. Sí, eso es. Entonces, mirá lo que sucede. Argentina después volvió a tener un Banco Central Nacional Popular. Primero 4 años de Kirchner 10%, los segundos 20%, los terceros 30%. O sea, evidentemente el Banco Central no es una institución que tenga reputación. Le quitó 13-0 a la moneda, destrozó 5 signos monetarios. Y si consideramos que estos billetes que tenemos ahora siguen siendo pesos, pero en realidad los anteriores eran convertibles y estos no, son 6. Y además tuvimos 2 hiperinflaciones aún haber sin tenido una guerra. Con lo cual es una institución que la reputación está bastante... La confianza en términos de mercado sobre el Banco Central es nula en el caso de Argentina. Exacto. Entonces ahí básicamente el problema ¿dónde radica? Sturzenegger había logrado generar reputación, pero se lo llevaron puesto. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que cuando el 28 de diciembre Jefatura de Gabinete avanza sobre el Banco Central, le dinamitó la reputación, con lo cual lo hizo no creíble, con lo cual desancló la economía. La economía quedó sin ancla. Eso se tradujo en una caída de la demanda de dinero, y cuando cae la demanda de dinero pierde poder adquisitivo del dinero, con lo cual suben todos los precios. Primero suben los precios de los activos financieros, llámese el dólar, sí, y después vinieron los alimentos, los mayoristas, las bebidas. Los demás se pueden adaptar. Claro. Entonces, y una vez que pasa eso, digo, el fenómeno inflacionario está generalizado. Cosa que nosotros anticipamos el propio 28 de diciembre, motivo por el cual nos acusaron de agoreros, nos acusaron de golpistas, nos acusaron de apocalípticos, nos acusaron de plateístas, nos tildaron de liberalotes. ¿Y ahora? ¿Ahora qué nos van a decir? Entonces, ¿cómo sería? Por eso, además, en el medio, el Banco Central tuvo que salir a vender reservas. ¿Por qué? Porque se había quedado sin ancla. Y una forma de tener un ancla rápida, ¿qué es? Y fijando el tipo de cambio. Que fue lo que hizo el Banco Central. Es decir, con lo cual fue un resultado, te diría, natural, ¿sí? de esta pérdida del ancla, y era una forma rápida de ganarla. Ahora mirá vos, ¿no? Todo el daño que ha causado Marcos Peña el 28 de diciembre con ese avance sobre el Banco Central, ¿sí? Porque generó aceleración inflacionaria, pérdida de reservas, ¿sí? Digamos, los salarios reales en este momento están cayendo, y la verdad que con esta distorsión en el sistema de precios yo no veo a la gente que esté más proclive a invertir, con lo cual te diría, me temo que va a terminar generando algún resentimiento, digamos, sobre el nivel de actividad económica, el empleo, la pobreza y la indigencia. Además, o sea, ¿cómo hubiera reaccionado el sistema bajo otro esquema, ¿no? Porque esto es lo que hay que evaluar. A ver, si tuvieras tipo de cambio fijo, ¿qué hubiera pasado? La sustitución de activos domésticos en favor de activos externos hubiera generado una pérdida de reservas, una contracción en la cantidad de dinero, con lo cual nos hubiera metido en una deflación y recesión, ¿sí? Digamos, dada la rigidez de Argentina.
Con el caso, digamos, del inflation targeting, se te dispara la tasa de inflación. Y en el caso de control de agregados monetarios, sufrí mucho menos porque salta el tipo de cambio y los otros precios no ajustan, entonces tenés un cambio de precios relativos y sufre menos. O sea, que también en este caso hubieran probado trabajar mejor también lo que tiene que ver el control de agregados monetarios, pero hubiera golpeado sobre los otros bienes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese cambio de precio relativo hubiera sido bastante más violento. Entonces, lo que digo es, independientemente del esquema monetario que haya elegido el Banco Central, lo que hizo Marcos Peña produjo un daño enorme. O sea, independientemente del esquema monetario elegido por el Banco Central. Está claro que si hubiera elegido agregados monetarios no hubiera sido tan grave. Está claro, digo, que si hubiera elegido tipo de cambio fijo, hoy estaríamos en una recesión monstruosa. Y en este caso lo que tenés es aceleración inflacionaria. Entonces uno dice, bueno, pero después de esto, después de tanto daño, este señor debería haber aprendido, ¿no? Y hoy, digamos, o sea, yo tuve la suerte de estar ayer dando una conferencia en Santiago del Estero que verdaderamente la disfruté muchísimo. Agradezco. Entera, además. Sí. Y era una sala bien grande. Sí. Y quiero agradecer muy fuertemente a la gente de Federalismo y Libertad que organizó ese evento. Y la verdad que con un impacto verdaderamente impensado en circunstancias normales. Imagínate en un lugar tan feudal como Santiago del Estero, con tanta gente ligada al Estado y que además tiene tanto miedo. Porque una de las cosas que se mencionaba era el miedo que tiene la gente, ¿no? Sí. Entonces, digo, tema no menor. Pero al margen de eso, llego a casa y tenía los diarios en el piso de mi casa. Cuando lo miro y veo la tapa de Ámbito Financiero, digo, voy a repetirla para que quede claro. El mensaje de portada. Claro, porque si no, digamos, o sea, digo, si no queda claro, o sea, lo que uno está diciendo, pues parecería que es una joda, ¿no? Inflación, gobierno recalcula meta 2018, ahora a 20%. O sea, no alcanzó con el daño que causaron en diciembre, sino que ahora vuelven a hacer lo mismo. O sea, ni siquiera tienen learning. Entonces, digamos, ahí está el tuit que sentó Diego. Mientras de jefatura de gabinete salgan estupideces como estas, con una política monetaria de inflation targeting basado en la tasa, para doblegar la inflación se requiere una tasa de interés que tiende a infinito. Ni Cíclope se anima a presidir el Banco Central con el incompetente de Marcos Peña como jefe de gabinete. Muchachos, ¿saben qué? Ya no es un problema de Sturzenegger. Marcos Peña, le pones a Bernanke que también lo hace pelota. Sí. Es decir, con este nivel de incompetencia, ni Milton Friedman podría haber guiado el Banco Central de la República Argentina. Con lo cual, nada de esto puede ser algo que genere algo bueno. O sea, nada de esto va a generar algo bueno. Lo único que va a generar es problemas. Porque ya supimos lo que fue en la época de Alfonsín, un poquito de inflación está bien. Y se terminó yendo con 5.000% de inflación. Por lo tanto, si Macri no echa de una vez por todo a Marcos Peña y pone a gente seria a manejar la economía, esto termina en una piña. Leo, la música. El economista Javier Milei está en Radio Conexión Abierta. A la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rey.
funcionarios que el dinero de la gente quieren retener. Que estamos bien, comparados con qué. 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 Si seguimos Estás escuchando Demoliendo Mitos. y vamos a envidiar el bienestar de Somalia. Javier Milei, el último punk, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei, oh, oh, Javier Milei, oh, oh, Javier Milei, el último punk, Javier Milei, el último punk, Javier Milei, el último punk, Javier Milei, el último, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei, Javier Milei, oh, oh, Javier Milei, Javier Milei, el último punk, Javier Milei, el último punk, Javier Milei, el último punk, Javier Milei. Bueno, Piqueras, Vamos a empezar a... el remate es todo suyo con la visita del presidente Rajoy. El presidente Rajoy, el presidente de España, que ha estado visitando Argentina, la ha recibido Macri. Bueno, lo primero, una cosa que se me ha olvidado decir antes, ¿te acuerdas que el programa pasado ya dijimos que probablemente la guerra comercial no ocurriría, que se trataba de una guerra de divisas? Eso lo dijimos el viernes. El sábado salía una noticia en Bloomberg diciendo que China estudiaba devaluar el yuan. Tenía razón entonces. Y por cierto... Punto para Piqueras. Sí, y aparte, China ya ha dicho que va a bajar los aranceles a Estados Unidos, o que por lo menos se lo va a plantear. O sea, que otro punto por ahí, por ese lado. Y vamos a hablar un poco de España, de Argentina, y qué es lo que está sucediendo, porque desde el año 2011, no sé si, seguro que os acordáis aquí los argentinos, se dio la expropiación de la compañía YPF. De Repsol. Sí, Repsol y YPF se quedaron con la parte de YPF, que era la que operaba por aquí. Me parece que fue con Kirchner, ¿no? Exactamente. Me parece que sí. Sí, Y- claro. No fue lo único que expropiaron también las AFJPs, Sí, por ejemplo. No se quedaron solos. De hecho, el banco francés, el BBVA francés, cuando ocurrió todo esto, dijo que probablemente lo que sucedería es que se iban del país, que no querían tener nada aquí, como es normal. Claro, obvio. Claro, lo que puede ocurrir. Y el caso es que ha estado Mariano Rajoy tratando de restablecer las relaciones institucionales que había entre Argentina y España. Y es que España representa un activo fundamental para todo lo que es comercio internacional y inversión directa extranjera para Argentina. De hecho, si miramos el listado de qué países son los que más inviertes en Argentina... Por lejos es España. El primero es Estados Unidos, pero el segundo es... No, está bien, Sí. pero digo, Estados Unidos es el primero en todos lados. Claro, esa es la Digo, historia. es Si le quitas el sesgo que tiene al alza, sí. ¿Sabías que de las 100 empresas más grandes del mundo, 53 son de Estados Unidos? Ujú. Y de las, creo que es algo así como de las 100.000 multinacionales más grandes, Ujú. las 40.000 más grandes son de Estados Unidos. Sí. No me sorprende. Cuando tienes una- Por eso, uno, digamos, o sea, sabe que en algunas cosas tiene que jugar por el segundo Sí, lugar. sí. Es como jugar en la liga alemana. Ah. Dios, sabe que va a salir campeón el Bayern Múnich. No tienes otra opción que conformarte con el segundo puesto. Y es el caso de España, porque España ahora mismo ocupa, creo que es cerca del 18% de toda la inversión extranjera. Entonces yo creo que lo que Macri ha tratado de hacer es restablecer un poco esas relaciones. Aparte, en lo que se refiere a exportaciones y a lo que se refiere a importaciones, Argentina le ha marcado varios goles a España. No sé si te acuerdas del partido este de fútbol que era 6-1 que ganó España. Pues al final, en términos de comercio, sucede lo contrario. Y es que Argentina va ganando a España. Argentina exporta cerca de 1,9 billones, me parece que es, importa 900, en términos aproximados. Entonces, sin duda alguna, en la situación en la que está Argentina no se puede permitir perder un socio comercial como es España. Sí, claro, obvio. Lo que pasa que a mí me hacía bastante gracia, porque oíamos el otro día a periodistas diciendo que qué pasa, que por mucho que Macri estrecha la mano de políticos de todos lados, la inversión extranjera no llega a recibirse en las fronteras argentinas. Me hace bastante gracia, porque se están planteando la situación económica como un juego o como un trato de gobiernos, cuando
Claro. Cuando la inversión debería ser un trato de empresarios. Esto ya te hace pensar cómo se hacen negocios tanto en España como en Argentina. Al final son negocios en donde no se mide tanto la rentabilidad económica, sino la rentabilidad política. En un país que ocupa el puesto 144, según el listado de la Fundación Heritage, en libertad económica, no puedes pretender que te llueva el capital dentro de tus fronteras. Es imposible. Claro, obvio. Bueno, pero aparte te cuento algo. Vos sabés que pasan algunas cosas muy interesantes. Vos cuando lo escuchás hablar a Macri, tiene un discurso verdaderamente muy seductor, Sí. por eso de alguna manera. Pero el problema es que cuando vos llegás acá, digamos, el que maneja todo es Marcos Piña. Sí. Digo, pareciera el caso, viste, del hechizado y Richelieu. Sí. O sea... Te leí un tuit hace poco que yo creo que tiene toda la razón del mundo, que es que Macri ahora mismo está haciendo lo mismo que antes, pero con distintas formas. Exactamente, sí, digamos, o sea, lo llamamos socialismo amarillo, populismo cool, Sí. o como le dice Spert, ¿no? Kirchnerismo de buenos modales. Exacto. Y luego hay otro punto que yo creo que este es el verdaderamente importante que Macri se debería plantear. Tiene que ver con la presión fiscal. Un país que tiene el 60% de presión fiscal. 70 para el que está en 70, blanco. sí. ¿Cómo se llamaba la autora que hizo un estudio? ¿Lo has nombrado alguna vez? Una autora que hizo un estudio que colocaba la presión fiscal cerca del 75%. Eso no recuerdo. No, es un trabajo que hizo Antonio Margariti. Eso, Antonio Margariti. Sí, que además te dice, mirá, tenemos 96 impuestos, 68.490 regulaciones. Es que es impensable. Yo creo que no hay ningún país medianamente serio que con un 70% de presión fiscal vaya a traer capital. No, bueno, de hecho los nórdicos quebraron con esa presión fiscal. Por eso, digamos, Suecia del 75 la llevó a menos del 40, ¿no? Exacto. Digo. Y No, porque claro, acá viste, los políticos hacen concurso de onanismo mirando los datos de los nórdicos, ¿viste? Sí. Pero no son tan ignorantes que miran los números previo a cuando quebraron. Claro. Ahora no, entonces se quedaron con esos números y miran los resultados de ahora, que son justamente por hacer todo lo contrario. De hecho, los países nórdicos, en términos de tipo impositivo, comparado con el resto de Europa, son los que tienen los niveles más bajos de impuestos. Luego hay otro punto muy ligado con lo que hemos estado hablando antes, la inflación. A mí me gustaría que cualquiera de los que nos esté escuchando consiga decirnos un solo país en el mundo, en la historia total de la economía, que con más de un 10% de inflación haya sido capaz de atraer inversión de calidad. No lo hay, no existe. Bueno, mira, hay algo que es muy interesante. Hay un estudio del Banco Central. No lo hizo el Banco Central lo tomó, pero lo presentó en una de los informes de inflación que hace el Central. Y muestra que aquellos países que tienen tasas de inflación por encima del 20% tienen un diferencial de crecimiento respecto a lo que tiene inflación debajo del 5 de un 0.58. O sea que creces menos. Claro. No, porque acá los keynesianos brutos dicen que crecen más si tenés más inflación. La inflación atrae la inversión. Sí, claro. O sea, entonces yo, siguiendo la estupidez de los keynesianos, en este momento Venezuela está floreciente. Sí. Acorde a los keynesianos estaría floreciente. Por supuesto, claro. Y Zimbabue es el país que más exporta del mundo y que más imprime crecimiento, pero ¿qué pasa? Y vos sabés que lo interesante, que eso aplicado desde el nacimiento del Banco Central en la Argentina hasta hoy, implica que nos perdimos un PBI per cápita de 3,5 veces. O sea que hoy, si no fuera por ese Banco Central que genera tanta inflación, tendríamos el 3,5 veces más PBI. Seríamos casi como Estados Unidos. Y no solo eso, entonces la pregunta es, entonces, si todos sabemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿por qué entonces se imprime? Yo creo que es para financiar al fisco. Listo, ya está. No, simplemente yo creo que ya como nota final, y ahora si quieres tocamos algún tema más, pero el saludo final, o sea, el remate y el saludo. Yo creo que Macri se debería plantear si quiere seguir estrechando la mano de los políticos o si por una vez se plantea estrechar la mano de todos los contribuyentes argentinos a los que le viene robando el bolsillo de manera muy
Sí, no, bueno, cuando le da la mano también le agarra el codo y después se llega hasta el bolsillo. Y le coge el reloj. Sí, claro, exactamente. Así que remate final suyo y saludamos. No, simplemente que la gente se plantee por qué los primeros países que están en libertad económica también son los primeros países generadores de riqueza. Si prefieren nacer en Venezuela o prefieren nacer en Hong Kong. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, seguiremos padeciendo y penando a la espera de cuál será la próxima estupidez de Marcos Piña. Eso es todo, buen fin de semana y seguiremos la semana que viene. Hasta luego.